Muy buenos días, gente, y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Nosotros somos Daniela y Mariano. Mariano hoy está detrás de la cámara, está grabando. Y hace ya bastantes meses que me vienen escribiendo, nos vienen diciendo, bueno, Daniela, contá tu historia, preguntándome cómo fue emigrar siendo sudafricana a Argentina. Así que decidimos hacer una miniserie contando cómo fue emigrar a Argentina siendo sudafricana, hablar un poco de los choques culturales, de cómo fue aprender el idioma y un poco de mi historia familiar también, para que entiendan esos choques culturales que sentimos cuando fuimos a Argentina. Así que hoy, para empezar esta miniserie, venimos a un parque que descubrimos hace poco, no sabíamos que existía. En realidad sí, lo habíamos visto, pero nunca habíamos entrado y nos sorprendió lo hermoso que es, así que vinimos a empezar este video desde acá y nos vamos a ir moviendo a lo largo del video a mostrarle algunos lugares del parque para que vean cómo es. Se llama Magic Forest y queda en el barrio de Tiger Valley, que no queda tan lejos de nuestra casa. Y para empezar con la historia les cuento que yo nací en el 1994, hoy tengo 30 años, estamos en el 2024, y nací en un barrio de Ciudad del Cabo que se llama Constantia. Constantia queda en los suburbios del sur de Ciudad del Cabo, y en los siguientes videos vamos a ir a mostrarles dónde fue que nací, en qué hospital y cómo es el barrio. Y soy hija de un papá argentino y una mamá sudafricana. Y ahí ya van a empezar a entender por qué emigramos a Argentina. Es que mi papá era argentino, eso es uno de los motivos por los cuales emigramos. Y de hecho, no sé si esto lo mencioné ya, pero emigramos 2 veces a Argentina. La primera vez, la primera emigración fue por un periodo muy corto y yo era muy chica, así que tengo algunos recuerdos de los cuales les voy a hablar y les voy a contar, pero no tantos como en la segunda emigración, que fue ya cuando era más grande, y ahí sí fue muchos años durante los cuales viví en Argentina, bastantes, como 15 años, hasta que finalmente decidimos, junto con Mariano, mudarnos a Sudáfrica. Y voy a empezar contándoles un poco de la historia familiar del lado de mi papá, que les acabo de decir, era argentino, pero sus padres eran italianos. Mis abuelos, mi abuelo se llamaba Francesco y mi abuela Dina, eran de Italia, de Mormano, que queda en Cosenza, y ellos emigraron a Argentina en el 1949. Encontré los registros de emigración online. No sé si sabían, para los que son argentinos que tienen ancestros italianos que emigraron a Argentina, hay una página en la que uno puede introducir el nombre y apellido de su ancestro y ver la fecha que entró a Argentina y los registros del barco en el que llegaron, etc. Bueno, la página es semla.com, vean ahí cómo es el sitio web. Y SEMLA significa Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos. Bueno, quizás entonces puede ser para todo Latinoamérica, ahora que me doy cuenta por el nombre, así que no solo Argentina. Y bueno, yo pude encontrar los registros de Francesco y de Dina, fue muy lindo verlo, la fecha que entraron en el 1949, está el día también, en mi caso dice que llegaron el 29 de agosto de 1949 y en el barco el Paolo Toscanelli se llamaba el barco, y salieron del puerto de Nápoles, que bueno, queda a algunos kilómetros de Mormano, lo buscamos obviamente en el mapa, supongo que era el puerto más cercano de donde salían estos barcos. Así que bueno, ellos llegaron a Buenos Aires en el 1949 y bueno, en el 1951 nació mi papá, así que él nació en lo que era Capital Federal, que ahora se llama Cava, ¿no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vivió toda su vida ahí hasta que él decidió emigrar a Sudáfrica. Él emigró a Sudáfrica a los 20 y pico de años. No estoy muy segura de la edad exacta, pero sé que no llegaba a los 30 años de edad mi papá y que fue en los años 70. Y saben que en esa época Sudáfrica era el boom, porque bueno, estaba la fiebre del oro todavía, era un lugar con mucho trabajo, estaba creciendo mucho el país, mucha industria y hubo mucha inmigración.
hasta hoy día quedan muchísimos latinoamericanos, europeos, que nos encontramos y que nos cuentan que también emigraron en esa época por alguna cuestión de trabajo y ya se quedaron a vivir acá. Y bueno, y ustedes dirán, pero ¿por qué Sudáfrica? ¿Por qué decidió emigrar a Sudáfrica? Había muchos lugares para emigrar en ese momento. Y bueno, es que mi papá nos contaba que de chico había una persona que ahora no recuerdo si era un amigo familiar o un familiar, que había estado en Sudáfrica y que le fue contando lo hermoso que era el país, que era un país próspero, y hasta alguna gente dice que, muchos italianos dicen que es parecido algunas partes de Sudáfrica, especialmente el Cabo, a algunos lugares de Italia. No conocemos Italia todavía, así que eso no lo podemos decir todavía, pero eso hemos escuchado. Así que por esos motivos serán, por lo que escuchó, por el buen nombre que tenía el país y porque le surgió una oportunidad laboral, porque él vino con unas personas, tengo entendidas también italianas, a trabajar acá a Sudáfrica, y fue así como él decidió emigrar. Y el primer lugar a donde llegó él fue a Johannesburgo. Johannesburgo es una ciudad que queda a 1.200 kilómetros de Ciudad del Cabo, de donde vivimos nosotros. De hecho, mi mamá hoy día vive en Johannesburgo. Y bueno, él llegó y siempre me contaba esta anécdota que llegó en invierno y él no había investigado nada del país, ni las temperaturas que hacían, nada. Él se vino y bueno, supongo que en esa época tampoco había tanto acceso a la información, ¿no? Como tenemos hoy día con el internet. Pero me cuenta que llegó y que jamás se imaginó que iba a ser el frío que hacía cuando llegó a Johannesburgo. Y resulta que alquiló un departamento amoblado y me dice que no tenía ni frazada para abrigarse, así que la primera noche se acostó en el sillón, le quitó los almohadones al sillón y se tapó con eso. Siempre se acordaba de esa historia y me contaba esa historia, sobre todo en invierno acá, cuando recordaba las nevadas esas que se daban en Johannesburgo. ¿Vieron esas ciudades que no es típico que haya nieve? Pero hay algunos inviernos que es como una sorpresa y nieva ese invierno y son recuerdos que le queda a la gente. Bueno, en Johannesburgo ha pasado varias veces eso, que se despiertan y está toda la ciudad llena de nieve, y a él le pasó en sus primeros años en Sudáfrica. Y ese fue un invierno muy frío, así que siempre me contaba de eso. Esas fue sus primeras impresiones, digamos, en Sudáfrica. Y bueno, mi papá vivió casi 30 años en Sudáfrica, hasta que emigramos a Argentina, así que muchísimos años vivió acá. Y bueno, mis abuelos Dina y Francesco también conocieron Sudáfrica. Recuerdo que vinieron cuando, bueno, no lo recuerdo, pero tengo fotos de que vinieron cuando yo era bebé. Voy a buscar a ver si tengo esas fotos conmigo y se los dejaré acá en pantalla. Pero sé que vinieron cuando yo era bebé, tenía algunos meses, y luego volvieron a venir cuando yo ya tenía más edad, y creo que esa vez que vinieron fue después de nuestra primera migración a Argentina. Nosotros habíamos vuelto y vinieron a visitarnos. Así que ellos también conocieron Sudáfrica, yo pude conocerlos a ellos, y bueno, voy a hablar de los recuerdos que tengo con ellos a lo largo de esta serie, porque mis grandes recuerdos son de los años que viví en Argentina de más chica, así que vamos a hablar de eso cuando lleguemos a esa parte de la historia. Tengo recuerdos acá también con ellos. Cada vez que vamos, por ejemplo, a Hout Bay, que es un lugar que hicimos un video ya, un lugar muy típico donde uno va, es una bahía, pero va específicamente a comer pescado frito con papas fritas. Generalmente, si viene un familiar a Ciudad del Cabo, hay que llevarlo a ese lugar, porque primero ese plato es muy típico de acá, y hay un restaurante ahí muy conocido, Mariner's Wharf, que es como el lugar para comer ese plato. Y hay unas cadenas como con unos postes sobre un muelle, y tengo un recuerdo muy marcado de mi abuela Dina con mi papá ahí parados. Estaban ahí parados con las cadenas rotas, porque estaban rotas en el piso, y se pusieron a cantar. Oí del ruido de rotas cadenas. Estoy casi segura que dice eso, ahora me estoy dudando, pero sí, o sea, si me falta una palabra en esa estrofa, discúlpenme, pero estoy casi segura que dice así: oí del ruido de rotas cadenas.
Y bueno, eso es un recuerdo que tengo con ellos acá en Sudáfrica, que yo no sabía el idioma y escucharlos cantar eso y mi papá me explicó que era parte del himno de Argentina. Bueno, para contarles un poco de mi papá, él era muy patriota, amaba su país, Argentina. Creo que eso es una cualidad que aprendí que es muy común en los argentinos, son muy patriotas y está bueno. La verdad, ver el amor que tienen por su patria, por su país. Y mi papá era así, amaba a su país, amaba a Argentina, nos contaba mucho del país. No nos enseñó el idioma, pero supongo que porque él ya hablaba fluido el inglés. Imagínense, vivió 30 años acá y hablaba fluido el inglés. Lo hablaba fluido, con un acento bien marcado argentino. Así que ni bien abría la boca, la gente se daba cuenta que él no era de acá, pero hablaba fluido. Pero era una persona muy patriota y otra cosa que me acuerdo que me contaba era que a los poquitos años de llegar a Sudáfrica ocurrió la guerra de las Malvinas y obviamente acá en Sudáfrica lo relataban en la radio y lo contaban del lado de los ingleses o con la información que tenían del lado inglés. Entonces contaban las bajas argentinas como triunfos. Dice que eso lo enfurecía. Recordaba, me contaba que recordaba estar afuera de un shopping importante en Johannesburgo, que la verdad no sé cuál es, pero él trabajaba en un restaurante de ese shopping. Y bueno, y escuchaba, salía a fumar afuera y escuchaba eso en la radio y bueno, se enfurecía. Eso es otra cosa que siempre me contaba. Así que, bueno, era patriota y, bueno, les acabo de mencionar que trabajaba en un restaurante. Ustedes dirán, ¿a qué se dedicaba tu papá en Sudáfrica? Bueno, en un principio me contó que él trabajó como en una empresa que trabajaba o hacía gasoductos, pero no sé bien cuánto duró eso, pero su profesión principal era cocinero. No sé bien dónde aprendió esa profesión, si fue antes o después de trabajar en los gasoductos, pero esa era su profesión principal y cuando yo nací él ya era cocinero, era chef y se dedicó a la gastronomía durante toda su vida. Y antes de venir a Sudáfrica me contó que trabajaba en un Kodak de Capital Federal, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disculpen, yo todavía a veces le digo Capital Federal, pero sé que ahora es Cava, nos tenemos que acostumbrar a ese nombre, que no es muy nuevo. Estuve investigando y hace ya bastantes años que se llama Cava, pero quedó esa costumbre en Argentina, creo, de decirle Capital Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amigos, acá les comparto una foto que yo guardo como un tesoro. Vean, acá esta señora que ven a la derecha es mi abuela Dina, Francesco está en el medio y este bebé que ven acá es mi papá, Mario. Esta foto debe haber sido sacada, creo yo, en el 1952. Mi papá nació en octubre de 1951, así que eso debe haber sido más o menos un año después. La señora de la izquierda no estoy muy segura quién es, pero ya lo voy a averiguar con algún familiar en algún momento. Y este es mi papá ya en Sudáfrica y acá está en un restaurante, no sé si era un restaurante donde era co-dueño o si trabajaba de encargado, no estoy segura bien qué época era, pero bueno, con los empleados del restaurante, está ahí en esa foto. Y acá les presento a mis abuelos de parte de mi mamá. Él es mi opa, como le decíamos, se llamaba Jimmy, en realidad James, los amigos le decían Jimmy. Y ella es mi abuela, Katie o Catherine, que era su nombre, y falleció antes que yo naciera, así que no la llegué a conocer. Es igualita a mi mamá, que ya se la voy a presentar en alguno de los próximos videos cuando me venga a visitar, porque bueno, ella vive en Johannesburgo. Bueno amigos, nosotros estábamos sentados ahí, debajo de ese techito hay unos banquitos, y vean lo que es el parque. La verdad que es hermoso, se ven las montañas de fondo. Hay un camino bastante largo, lo hicimos el fin de semana pasado cuando descubrimos el parque. Seguimos este camino y dimos toda la vuelta y es como una caminata de casi una hora, les diría, si das la vuelta. Así que está hermoso y vean cómo es. Hay un montón de árboles y está rodeado de lomas y montañas. La verdad que está hermoso.
Y vean, también hay estos diques y vean cómo es para el otro lado toda esa parte del parque. Y ahora vamos a hablar un poco del lado de la historia de la familia de mi mamá. Em, de ese lado de la familia tenemos descendientes italianos también, escoceses y holandeses. Mi mamá, bueno, es sudafricana y mis abuelos también eran sudafricanos. Los que emigraron eran los abuelos y bisabuelos de mi mamá. Y un dato muy interesante que siempre me llama la atención y me resuena en la cabeza es que los italianos que emigraron a Sudáfrica en realidad iban a Argentina. Así es, iban en un barco a Argentina y el barco tuvo un desperfecto y estaban más cerca de la costa de Ciudad del Cabo, así que desviaron para Ciudad del Cabo para parar y arreglar el barco. Y bueno, esta persona era mi tatarabuelo, el que iba en el barco, decidió quedarse en Sudáfrica. Desembarcaron acá y le gustó el país y se quedó. Así que siempre me pregunto, ¿será que de alguna forma u otra nuestra familia tenía que pasar por Argentina? ¿Teníamos que viajar a Argentina de alguna otra forma? Y como no fue mi tatarabuelo de apellido Valdiserri, como él no fue a Argentina, después vino mi papá y nos llevó para allá, siempre me pregunto eso, si quizás era una cosa del destino. Pero qué loco que en realidad iban para Argentina. Y bueno, como les dije, el lado italiano del lado de mi mamá eran de apellido Valdiserri y eran de Bolonia, en Italia. Así que bueno, tenemos 2 lugares en Italia que tenemos que conocer. Todavía no hemos podido ir, pero ojalá podamos juntos, junto a ustedes, llevarnos a conocer mis raíces en Italia. Mariano ya hablará de su historia, pero también hay sangre italiana ahí, así que hay un motivo fuerte por el cual algún día viajar a Italia a conocer nuestras raíces. Y bueno, ojalá podamos hacerlo junto a ustedes, amigos, y explorar ese momento juntos. Después, como les dije, tenemos descendientes escoceses, motivo por el cual mi familia es de habla inglesa, y tenemos descendientes holandeses. O sea que la familia de mi abuela, por parte de mi mamá, hablaban Afrikaans, y mi abuelo, le decimos Opa, que Opa es abuelo en Afrikaans, pero hablaban inglés en su casa, porque él viene de una casa donde se hablaba inglés. Como sabrán, en Sudáfrica hay 12 idiomas oficiales, dentro de lo que están el inglés y el Afrikaans, y como en la casa de mi abuelo hablaban inglés, mi mamá también, en mi casa se hablaba inglés. Así que ese es el idioma que se habla en mi casa acá en Sudáfrica, inglés. Y bueno, dirán, ¿y qué pasa con los otros idiomas? Acá en la escuela uno tiene segundo y tercer idioma para aprender y eso varía de la región. Por ejemplo, acá en Ciudad del Cabo, el segundo idioma siempre es el Afrikaans para el que habla inglés. Gente, si se están preguntando qué es ese ruido a pájaro atrás nuestro, son unos gansos egipcios muy típicos de esta zona y en este momento decidieron librar una batalla por su territorio. Justo cuando venimos a hacer el video, veníamos y había una paz, hay una paz en este parque, es precioso, ya vamos a ir a dar una vuelta a mostrarles, pero se armó la guerra entre estos gansos, van de un árbol a otro peleándose y bueno, ese es el ruido que escuchan. Disculpen y sepan entender que estamos en la naturaleza. Les estaba contando de los idiomas. Bueno, acá en Sudáfrica, cuando uno va a la escuela, los cursos se dividen por idioma. Por ejemplo, yo soy de habla inglesa, mi familia habla inglés. Entonces yo voy a ir a la clase o al aula inglés. O sea, por ejemplo, primer grado inglés y primer grado afrikaans. Así se divide. En Argentina, por ejemplo, era primero A, primero B. Bueno, acá hay primero inglés, primero afrikaans. Y así se dividen. Los que hablan inglés van a tener de segundo idioma Afrikaans. Los que hablan Afrikaans van a tener de segundo idioma el inglés. Y así, una vez que egresan, deberían ser todos bilingües. Yo no sé hablar Afrikaans porque no hice la escuela acá. Sé lo básico que aprendí en el último año de escuela que hice, porque empezás, al menos en mi época, empezabas en tercer grado a aprender ese segundo idioma. Así que aprendí muy poco y lo que voy escuchando voy aprendiendo más palabras, pero yo no manejo fluido el Afrikaans. Así que bueno, como les dije, en mi casa hablábamos inglés. Un dato curioso es que a mi bisabuela acá en Sudáfrica le decíamos nona,
porque ella era la hija del italiano. Así que vean eso nomás. No todos acá en Sudáfrica, en su familia, tienen alguien a quien decirle nona, porque es algo italiano. Acá es o grandma and grandpa, que es abuelo y abuela, o en afrikaans oma y opa. Oma es abuela, opa es abuelo, pero no todos tienen una nona. Y era por eso, porque era hija de italianos, así que ella para nosotros era nona, al igual que mis abuelos de parte de mi papá, eran nona y nono. Y para contarles un poquito de la historia de mi mamá, bueno, ella nació en Johannesburgo, de hecho hoy día está viviendo allá. Y como les dije, es de habla inglesa, creció en una familia con muchos hermanos y mucho más adelante se mudó a Ciudad del Cabo y por eso yo nací acá en Ciudad del Cabo, pero ya vamos a llegar a esa parte de la historia. La cuestión es que ella vivió toda su infancia, adolescencia, hizo la escuela en Johannesburgo, así que ese es el motivo por el cual tengo un papá argentino y una mamá sudafricana. Y bueno, años más tarde se mudaron a Ciudad del Cabo y en próximos videos voy a ir a mostrarles dónde vivían, también voy a mostrarles dónde nací yo, vamos a ir a ver la clínica donde nací, el barrio donde nací. Como les dije, yo nací en el 94, ya para la época que yo nací ya había terminado el apartheid. Bueno, mi papá vino a Sudáfrica durante el apartheid, no lo afectaron negativamente a él las leyes que regían en ese momento del apartheid, supongo que porque era descendiente de europeos, entonces se lo consideraba blanco o europeo y por eso no tuvo que someterse a ese régimen tan estricto y cruel que había con las personas de otras razas. Pero sí, él vivió acá en la época del apartheid. Me ha contado 1000 historias que ya, si alguna es relevante, se las iré contando. Lo que les pido, amigos, es que ustedes también comenten si les gusta esta clase de videos, si les interesa, si no les interesa, no me voy a ofender. Pueden dejarme acá en los comentarios. O si les gusta más escuchar anécdotas o más de la historia, hay mucho para escuchar. Esto fue una intro por arriba para que entiendan la historia de mi familia, de dónde viene cada uno. Porque cuando yo digo en Argentina, a ver, me llamo Daniela, nombre argentino, y yo por ahí a veces pasaba de simulada o a veces salía el tema de que soy de Sudáfrica y la gente se quedaba recalculando, pero te llamas Daniela, pareces argentina con algunos modismos. O a veces la apariencia me decían, si pareces argentina, no pareces africana. Las personas se imaginan a los africanos con otros rasgos, pero a mí me decían, no pareces africana, no pareces sudafricana. Y bueno, y hasta que les explicaba, bueno, tengo un nombre argentino, porque mi papá era argentino, y la otra pregunta era, ¿y qué hacía tu papá en Sudáfrica? Y bueno, así que decidí compartir esa parte de la historia con ustedes para que entiendan todo eso y de ahí arrancar con mi historia y todo lo que fueron la primera emigración, volver a Sudáfrica, la segunda emigración. También al ustedes entender mi historia van a poder entender por qué de los choques culturales, por qué de las opiniones que formamos, por qué volvimos a Sudáfrica. Van a poder entender un montón de cosas. Así que como les estaba diciendo y me desvié, déjenos en los comentarios si quieren saber más anécdotas o más de la historia, si les gusta y qué les va pareciendo. El video que viene vamos a ir al barrio, como les dije, donde nací. Vamos a ir a un barrio donde vivieron mis padres antes que yo naciera. Y bueno, y de ahí veremos cómo seguimos y empezará mi historia de mi infancia acá en Sudáfrica y mi primera emigración a Argentina cuando tenía apenas 3 años de edad, casi por cumplir 4 años, hasta mis 6 años de edad, 5 o 6, tenía 5 por cumplir 6 cuando volvimos. Así que les voy a contar cómo fueron esos 2 años, cómo fue la vuelta. Bueno, amigos, hasta acá llegó la primera parte, el primer episodio de esta miniserie que estoy queriendo hacer hace muchísimo, solo que estaba juntando coraje porque, bueno, uno a veces se pone un escudo y dice, cuento mi historia, no la cuento. Así que si les gustó, pónganle un me gusta, déjenme qué les pareció en los comentarios. Y si no lo has hecho aún, por favor, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratuito y nos ayudas, muchísimo. Les dejamos un gran saludo y nos vemos en el próximo video.